Un saludo cordial a todos. En esta ocasión vamos a ver un pequeño video sobre la suma de vectores por el método gráfico. Para empezar, recordemos las partes de un vector y de qué consta en realidad este ente. Recordemos que un vector tiene tres partes fundamentales: el tamaño, también llamado módulo magnitud, la dirección o ángulo de inclinación, y el sentido, que nos denota hacia dónde apunta el vector, hacia este lado o hacia el otro. Recordando eso, entonces vemos que un vector tiene componentes geométricos, ¿no?, como la inclinación y el tamaño. Entonces la suma de vectores se realiza por métodos geométricos, ¿ya?, con ayuda de la trigonometría. Así que no es como sumar números. La suma se hace de un modo especial. De esa manera vamos a ver cómo se suman vectores por el método gráfico. Para sumar estos vectores por este método se realiza un dibujo donde debemos dibujar un vector uno tras otro. ¿Ya? Los vectores se dibujan uno tras otro y después debemos hallar una resultante. Esa resultante va a ser la unión del punto inicial del primer vector con el punto final del último vector que se ha realizado en la suma. A ver, veamos un ejemplo. En este caso, vamos a iniciar con la suma de los vectores A y B. Veamos cómo se realiza. Como dice la definición, dibujar un vector uno tras otro se lo va a realizar ahora de esta manera. Podemos iniciar la suma con el vector A, pero también con el vector B. ¿Ya? Una de las características de la suma de vectores es que es conmutativa. Si queremos empezar con el vector A, entonces lo único que debemos hacer es tener una copia o un dibujo exacto del vector, que en este caso es el vector A. Voy a realizar una copia y vean que estoy obteniendo un dibujo exacto del vector A, con su misma inclinación y su mismo tamaño. Ese vector lo voy a acomodar en esta parte, donde vamos a denotar un punto inicial. Este punto verde es el inicio del vector A. Y este punto, donde está la saeta o punta de flecha, es el final del vector, el punto de llegada del vector A. Ahí es donde vamos a comenzar el siguiente vector, o a dibujar el siguiente vector. Entonces, ahora necesitaríamos el vector B. Copiamos el vector B y obviamente su copia es idéntica, la misma inclinación y el mismo tamaño. Y ahora, ¿cómo lo vamos a acomodar? Ahí o ahí. Pues se acomoda de esa manera, ¿ya? Uno a continuación de otro. Significa que la suma empieza aquí, el vector A termina aquí y ahí tiene que empezar el siguiente vector. Entonces el punto de inicio del vector B es este, como podemos ver, el punto verde, y el vector B termina ahí donde estaría este punto rojo. Ya tenemos la suma de los dos vectores. Ahora vamos a dibujar la resultante o el vector resultante, que simplemente es la suma de ambos vectores de forma geométrica, que al final de cuentas dan como resultado un nuevo vector, que se dibuja desde el inicio de la suma, donde hemos iniciado a dibujar el primer vector, yendo directamente al final de la suma, donde se encuentra ahora el vector en la punta del vector B. Entonces, de esa manera hemos encontrado un nuevo vector que vamos a llamar R, porque es un vector resultante. Así de simple es la suma de vectores. Eso sería todo por esta clase. Muchas gracias y espero sus preguntas.